Don Enrique Serrano Asenjo, que es el siguiente ponente, es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. En su trayectoria destacan los libros Estrategias vanguardistas para un estudio de la literatura nueva en Aragón 1925-1945, Ramón y el arte de matar, el crimen en las novelas de Gómez de la Serna, Vidas oblicuas, aspectos teóricos de la nueva biografía en España, 1928-1936, y la edición, junto con Leonardo Romero Tobar y Ángeles Ezama Gil, de Juan Valera Correspondencia, 8 volúmenes, editada entre 2002 y 2009. Ha editado con Jesús Rubio Jiménez el retrato literario en el mundo hispánico, siglos XVIII a XXI, en 2 volúmenes. Sobre la temática del Congreso son relevantes los análisis de las conferencias de Federico García Lorca y su trabajo sobre la crítica de Ángel del Río en torno a la generación del 27 en su libro El concepto contemporáneo de España, de 1946. El título de la conferencia es Ángel del Río, crítico e historiador de la literatura española. Cuando quieres. Doy las gracias a la Diputación de Soria por haber organizado este evento tan incitante y muy especialmente a los organizadores directos, Emilio Ruiz Sastre y mi querido Jesús Rubio. Muchas gracias de verdad. Para un fan machadiano estar en Soria es un lujo. Y si además se da la circunstancia de compartir atril con maestros lorquistas como los que han hablado hasta ahora, pues el lujo es impagable. El legado de Ángel del Río ha empezado con buen pie el siglo presente. Mejorará con el libro de Emilio. Más allá de alguna aportación llamativa sobre su militancia política, su colaboración con el sefardí Mair José Benardet en la antología El concepto contemporáneo de España ha suscitado un par de trabajos de investigación, pero sobre todo la fundamental historia de la literatura española fue reeditada con el respaldo de la editorial Gredos y el conocimiento de José María Pozuelo y Bancos en 2011. Y sin embargo, nos falta a la fecha un trabajo de conjunto sobre la labor crítica e historiográfica de Del Río que haga justicia a la aportación del personaje a nuestra disciplina. Esta intervención, ni mucho menos, aspira a cubrir el hueco, pero sí a señalarlo y a subrayar su trascendencia con un caso de prueba que certifica la agudeza como lector del amigo de Lorca. El modo de proceder consiste en centrar el análisis de la obra de don Ángel en los escritos sobre las letras de su tiempo, lo que conocemos como generación del 27, que tan buena salud demuestra en los años recientes, según podrían demostrar, si hiciese falta, las aportaciones de referencia de los profesores Anderson en 2005 y Soria Olmedo en 2007. Así pues, propongo a ustedes una cala metahistórica que mostrará cómo determinados aspectos relevantes del estado actual de las investigaciones sobre la exitosa generación se fraguan ya en la espléndida tarea realizada por el filólogo soriano. Del Río propone una lectura del hecho literario desde la perspectiva de un nacionalismo liberal enraizado en el magisterio de Menéndez Pidal, y su punto de vista influye en el relato de la poética de sus contemporáneos, muy principalmente Salinas y Lorca, sobre los que posee varios estudios fundamentales, aunque también Alexandre o Domenchina, entre otros. En rigor, se pueden suscribir a estas alturas las palabras que Concha Zardoya le tributó en el homenaje ofrecido en 1965 por la Revista Hispánica Moderna, de la que Ángel del Río había sido director. Algo se ha dicho ya en estas intervenciones. Dice Zardoya, pero es la generación del 27 la que ha contraído una deuda mayor con uno de sus críticos más serios, con uno de sus amigos más comprensivos y fieles, con un maestro de maestros. En efecto, la proximidad entre creación y erudición resulta un aspecto llamativo del panorama literario español que corresponde al 27, según recordaba en un atractivo tono de memorias José Fernández Montesinos desde el prólogo a sus estudios sobre Lope de Vega, tan significativo por tratarse de una evocación de esos años unida a un autor de la Edad de Oro. Pues bien, nuestro erudito ha de ubicarse en la escuela de Menéndez Pidal. Ángel del Río termina sus estudios universitarios en Madrid en 1921. Entre el 21 y el 23 es lector de español en la Universidad de Estrasburgo y pasa por el Centro de Estudios Históricos entre 1923 y 24.
La estancia fue breve, mas él siempre se consideró a sí mismo como hombre del centro. La razón principal probablemente sea haber adquirido y asumido vitalmente toda una manera de entender la filología, pero quizá no fue ajeno el cariz heroico de los tiempos que se iniciaban para la prestigiosa institución, con la dictadura de Primo de Rivera de fondo. 3 componentes tomados de la empresa de don Ramón vale la pena subrayar ahora. 1, la atención y serenidad valorativa con que se abordaba la literatura moderna. 2, la concepción de lo literario como vehículo expresivo de una colectividad o de una sensibilidad individual. Sobre esas cuestiones ha escrito palabras muy agudas José Carlos Mayner. Y 3, el afán de comprender los textos insertos en el ambiente cultural que los propicia. Tras esta ubicación del personaje, se analiza la imagen que proporciona del 27 desde las páginas de su Historia de la Literatura Española, para acercarnos después a sus crónicas, reseñas y estudios que se ocupan de la materia, tratando de tener en cuenta la cronología de sus escritos, pues estamos ante la circunstancia particular de que en la percepción que Del Río tiene de la producción de sus coetáneos se aproximan de manera notable la crítica de primera hora y la labor del historiador de la literatura. El resultado, como se verá, no está exento de tensiones, pero exhibe al mismo tiempo una riqueza de matices a los que se intentará hacer justicia. El epígrafe que explora en su Historia de la Literatura la materia que nos ocupa es Ultraísmo, vanguardia, nueva poesía. No deja de ser curioso que quien fue uno de los primeros investigadores en utilizar el término generación para referirse a los escritores del 27, en esa ocasión opte por eliminar el nombre del primer plano. Del Río describe un periodo de renovación con 3 fuerzas confluyentes, y cito: el reflejo de corrientes universales, la influencia y magisterio de escritores de la generación anterior, especialmente de Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Miró y Gómez de la Serna, y la gravitación del pasado literario nacional, cuyo influjo al fin termina por prevalecer. Es decir, que nos hallamos ante una suerte de renovación al modo hispánico, y es bien significativo que el término protagonista en un apartado que se abre con las palabras ultraísmo y vanguardia acabe siendo precisamente tradición. Nuevamente les leo sus palabras. Lo que empieza como una rebelión contra el arte tradicional, con un marcado sello de extranjerismo, viene a parar en una mayor conciencia del propio pasado literario, en una inmersión profunda en las aguas de la tradición. Y es que la continuidad es un rasgo definitorio de la versión del pasado que ofrece Ángel del Río, desde luego no solo para el tramo que aquí nos atañe. El meollo del fenómeno poético que busca explicar el historiador no será ni la vanguardia ni el ultraísmo, sino el tercer sintagma del título citado, la nueva poesía. En realidad, Del Río no encuentra demasiados rasgos comunes a sus poetas de referencia por tener personalidades muy diversas. Y no se olvide que desde el principio de la obra deja sentado, y son sus palabras, que el elemento básico de toda creación literaria es la personalidad misma del autor. De ellos destaca 2 parejas, Salinas Guillén y Lorca Alberti. Comparten entre sí y con los demás, dice, el intento de fundir todo el difuso espíritu contemporáneo con el espíritu y aun con las formas de la tradición profunda de la lírica española, en su doble herencia, culta y popular. De manera que nos encontramos con la especie de oxímoron de que un apartado en principio puesto de forma mayoritaria bajo el signo de la ruptura termine por reivindicar esencialmente el clasicismo, porque la nueva poesía, concluye, tiene sobre todo un carácter clásico, busca el orden, la perfección y la claridad frente a lo hondo, lo turbio, emocional y atormentado de la poesía de principios de siglo. En consecuencia, las pruebas de que lo hondo, lo turbio, emocional y atormentado también formaban parte de la escritura de los Alberti, Lorca, Alexandre, Cernuda, vale decir, los textos más próximos al surrealismo, por más que pueda entenderse también al hispánico modo, tales pruebas, digo, han de desplazarse del centro del panorama expuesto para ocupar un espacio subalterno y con reparos. En todo caso, hay que subrayar que la tesis principal sobre el 27, no se olvide que nombrado en esa obra como nueva poesía, es la que va expuesta, mientras que los 2 asuntos de los que trato acto seguido son matices en los que el historiador se detiene. Sin embargo, interesan ahora por su capacidad para suscitar discusión en la crítica ulterior y porque resulta leccionador ver cómo se enfocan en otros estudios suyos.
Me refiero, por un lado, precisamente al surrealismo y, por otro, a la deshumanización. El ismo del que mayormente se ocupó Ángel del Río en su producción es el surrealismo. Poco se detiene en él, en su historia, pero la referencia que se cita, amén de contradecir un tanto aquella claridad que acompañaba lo clásico, importa por su inteligencia. Acaba de señalar que espadas como labios y la destrucción o el amor significan la plena incorporación del invento bretoniano a nuestras letras, y añade: mas el surrealismo de Alexandre no era tanto un surrealismo de escuela o de fórmulas como una posición poética afirmada sobre un fondo personal, oscuro, apasionado, romántico, que en el grupo de estos nuevos poetas le aproximaba a Lorca. Buena parte de las reticencias de los poetas españoles coetáneos sobre esa vanguardia se vislumbran en tan acertada observación. Acerca de la deshumanización del arte, el profesor del Río no puede por menos de reconocer su brillantez, así como ya dejó sentado el decisivo ascendiente de su autor sobre los nuevos poetas. En su historia no va más allá, y eso a pesar de que, como advierte Concha Zardoya, él se encontraba más próximo de una poesía humana. La razón por la que evita polemizar con el ensayo de Ortega en esa ocasión nos resulta clara, sobre todo si tenemos en cuenta que el investigador sí lo hace desde otros escritos y además toma postura frente a un concepto en las inmediaciones de la conflictiva deshumanización como es la poesía pura. En efecto, al dar cuenta de la dificultad de la poesía guillaniana, la explica por su afán de concentración y de rigor a la hora de eliminar del texto todo aquello que le reste empuje poético. Lo aclara, para devolver a los elementos de la poesía, palabra, emoción, percepciones de la realidad circundante de que el poeta parte siempre, su valor sustantivo e independiente. En este sentido, y solo en este, puede considerarse a Guillén como el representante en la lírica castellana de lo que se llamó poesía pura. El resto de mi intervención sigue el curso de las pesquisas del autor, desde sus comienzos hasta llegar a la versión oficial o, en cierto modo, definitiva que nos acaba de presentar en su historia mencionada. Evidentemente, el comienzo del camino han de ser las crónicas de la vida literaria en España que publicó en la Revista de Estudios Hispánicos. También ha sido citada en estas últimas conferencias. Y reconocen tener un modesto propósito informativo. La apertura de la primera de ellas ofrece un panorama algo tópico y quizá injusto con el pasado más reciente, aunque sin duda hay que coincidir con David Perkins en que se trata del inicio perfectamente adecuado a un relato. Y es que, dice, junto a los escritores de obra ya madura, empiezan a destacar figuras juveniles, antenas de la nueva sensibilidad, más ricas en intenciones que en resultados y que, sin definirse todavía, permiten confiar en la perdurabilidad del esfuerzo por levantar a un rango europeo el nivel de las letras castellanas tan decaídas hace unos cuantos años. Es un texto del año 28. De todos modos, Del Río no insistirá demasiado sobre la perspectiva del resurgimiento literario del país, como tampoco será habitual el adjetivo castellano-castellana en alternancia con español. La crónica siguiente aporta mayor interés por el peso que en el conjunto de la crítica ulterior tienen vocablos como generación o vanguardia. Dice, estamos todavía en el año 28, el año 27 ha sido fértil también en obras de juventud, una nueva generación agrupada hasta ahora en confusas escuelas de vanguardia, ultraísmo, futurismo, dadaísmo, creacionismo, empieza a definirse con obras personales sin abjurar de su fe vanguardista. Pero su alcance ahora deriva especialmente de la alusión al homenaje gongorino, del que se realza lo académico, con el proyecto de publicación de las obras del Bate Áureo bajo el patrocinio de Revista de Occidente como hecho más destacado, y lo que atañe a la repercusión sobre los poetas jóvenes más selectos, expresión que recuerda que nos hallamos en territorio de Occidente, de minorías orteguianas, claro. Y es que todos ellos, dice Del Río, proclaman a Góngora como el mayor poeta español que jamás haya existido y como maestro de la nueva poesía. La presencia de la expresión nueva poesía, tanto en esta crítica de primera hora como en la posición preeminente de la historia de la literatura española que se vio hace un momento, crea continuidad, además de hacer énfasis indirectamente sobre puntos en los que el autor se matiza o rectifica a sí mismo.
Poco después, Del Río se enfrentaba a un prosista, Ernesto Jiménez Caballero, más concretamente comenta Yo, inspector de alcantarillas. Así aborda la peliaguda cuestión suscitada por el famoso libro de Ortega de 1925. Parte de lo fantasmal del alma moderna, que documenta en el texto de Gece, pero reconoce la habilidad del director de la Gaceta Literaria, quien toma la inmundicia de la mente para embellecerla y remata, y esto es lo esencial, humanizándola, con esa humanidad tan esencial a la obra del arte en todos los tiempos, a pesar de la aspiración deshumanizadora de la estética moderna. A mi ver, hay un par de factores que suscitan las reticencias del crítico a la hora de explicar las letras del 27, su dimensión internacionalista y la deshumanización. Como se irá viendo, algunas de las finas distinciones que va a plantear en su lectura del fenómeno que nos ocupa surgen de esa discrepancia con la poética analizada. Respecto del segundo de dichos elementos, todavía no se manifiesta del todo en desacuerdo por el margen de maniobra que los textos mismos le permiten a esas alturas, seguimos en el 28, por respeto hacia Ortega o por la razón que fuese. Pero sus observaciones en la cita anterior resultan suficientemente reveladoras de su idea personal del arte, que iba por entonces, y marchó en general, por otros derroteros. Si tratamos de despegarnos de los precedentes análisis de la realidad inmediata para atender a las diversas monografías que Ángel del Río dedicó a nuestra materia, la proximidad de los acontecimientos elucidados hace que en algún momento la línea divisoria entre la reseña académica de actualidad y el trabajo de investigación desdibuje su nitidez. La mejor prueba de lo que se intenta señalar podría ser que el magnífico artículo El poeta Federico García Lorca, una de las primeras y esenciales aportaciones del profesor del Río a la bibliografía lorquiana, va incluido en la Revista Hispánica Moderna, año 35, dentro de una sección llamada La literatura de hoy. Pero lo cierto es que el tiempo siquiera un poco ha pasado y nuestro estudioso empieza a tener perspectiva bastante para contar con la posibilidad de ir estableciendo algunas generalizaciones. Pues bien, dentro de este tercer bloque de fuentes, tras su historia y sus crónicas, se destacará la visión de conjunto del 27 para a continuación detenernos en las tres señas de identidad ya presentadas: el peso de la tradición, la estética deshumanizada con sus límites y los ecos de los sismos. En el poeta Federico García Lorca, comillas, Ángel del Río se encuentra en condiciones para plantear un retrato global de una generación de poetas básicamente culta, universitaria, que se han dedicado a estudiar con rigor la literatura clásica. Dirá, es una generación cuyo lirismo lleva el sello de la sutileza intelectual cada vez más alejada de las fuentes inmediatas y vitales, lirismo en el que predomina la forma sobre la sustancia humana. La observación que genera esta cita consiste en advertir, como hace del Río, que el lugar de Lorca dentro de tal colectivo resulta peculiar, cuando menos. Y lo más relevante es que Lorca va a ser el autor del 27 más analizado por nuestro investigador. Pedro Salinas va a continuación, pero a buena distancia. Quizá no sea casualidad que alguna luz al respecto se arroje precisamente en una reseña de A Reality and the Poet in Spanish Poetry, conocido ensayo del mismo Salinas. Del Río pone énfasis en el acierto del autor de Razón de Amor al hablar de la permanente facultad española de no perder el contacto con la tierra, y añade, sin embargo, es evidente que ha intentado conscientemente evitar un tema que ha sido visto con cierto desagrado por los poetas y críticos de su generación. Esta es, probablemente también, la razón por la que ha omitido de sus conferencias el estudio de los poetas de más pura y particular sustancia española, como Juan Ruiz, Lope de Vega y Zorrilla. No existen demasiados comentarios en una línea similar, es decir, que dentro del discurso del crítico en cuestión desvíen de lo español a la promoción veintisetista. Hasta llama la atención el hecho de hallarnos ante una reseña en inglés, bueno, lo he traducido malamente, perdonen, y fuera de su tribuna por antonomasia, la nombrada Revista Hispánica Moderna. Como se ha advertido, más bien sucede lo contrario, aunque en algunas dosis de gimnasia mental le cueste al narrador de la historia. Y con todo, el dato será coherente con el hecho de que el héroe del relato propuesto por nuestro investigador para sus poetas amigos sea Lorca, dirá, el más íntegramente español de los escritores de su generación. Además, el autor del Romancero Gitano es señalado como un cabal representante de lo que pudiera denominarse el radical intelectualismo del español. Es literal.
Y el apunte parece especialmente significativo si se tiene en consideración que el marco que lo rodea es un conjunto de poetas sobremanera intelectualizado. En consecuencia, será la poesía de Lorca enraizada en un paisaje determinado, dice Del Río, y no la de otros poetas españoles de voz más internacional, la única entre los escritores de su generación que ha creado escuela en España y fuera de España. Los españoles percibieron en ella el aliento poderoso de su íntimo carácter, que a fuerza de europeísmos iba perdiendo desde hacía tiempo la noción de sus raíces. Como ratificamos de nuevo en esta visión global, los sentimientos de pertenencia a una comunidad y de identidad, fundamentados en la formación del personaje y, con mucha probabilidad, en su vivencia cotidiana ulterior como profesor de literatura española en la Universidad de Columbia, resultan decisivos a la hora de entender cómo se constituye su percepción de las letras contemporáneas. Ahora bien, tales sentimientos suponen una selección y ordenación de los datos al servicio de la premisa nacionalista, amén de facilitar una imagen del objeto explorado a la fuerza restringida. Aquí tan solo subrayo que es esa en concreto la perspectiva de Ángel del Río, una perspectiva muy influyente, entre otros motivos por la finura crítica del investigador y porque constituye la apreciación de uno de ellos, como lo recordaba Emilio Ruiz por sus fechas de nacimiento hace un rato. Así que es hora de pasar a la formación de ciertos detalles. El artículo El poeta Pedro Salinas, vida y obra aparece primeramente en 1941 y luego con el añadido básico de las palabras de Del Río para el homenaje publicado a la muerte de Salinas en Hispania. Se recoge en la colectánea Ensayos sobre literatura contemporánea española. Las palabras de ese trabajo, que aquí retomaremos, datan de ese crucial momento de la alta posguerra. Estamos en el 41. Donde coinciden en el tiempo varios escritos determinantes en la particular construcción que el filólogo soriano realiza en torno a la producción de sus colegas y amigos poetas. La alusión no es baladí, y se habrá de insistir sobre ella porque el mismo Ángel del Río insistió al respecto, y es que lanza su pesquisa desde la evocación personal de sus encuentros con Salinas en el Ateneo madrileño a finales de la segunda década del siglo. Enseguida retrata su personaje desde el punto de vista profesional y en compañía de otros. Vive, dirá, en efecto, desde su juventud en los mundos diversos, aunque confluyentes, de la crítica erudita y la pura creación artística, hecho que debe tenerse en cuenta para entender el carácter de su poesía y el de la de otros poetas afines de formación universitaria semejante a la suya, y como él, profesores de literatura. Bien, hasta aquí nada verdaderamente nuevo, salvo acaso el hecho de apuntar ese arte de no renunciar a nada de que hablaría Montesinos con frase afortunada. Pero sucede que Del Río profundiza más y realza un rasgo de la obra de esos poetas afines. Dirá, el intento definido de fundir todo ese difuso espíritu contemporáneo con el espíritu y aun con las formas de la tradición clásica española, en su doble herencia de tradición popular y culta. Actitud esencialmente conservadora, disciplinada, que dará fisonomía a lo más valioso de la lírica española de los últimos 20 años. Con lo que llegamos al surgimiento de la palabra ya constatada arriba, al surgimiento de la paradoja ya constatada arriba, de que por estos lares la edad de los ismos adopta, gracias fundamentalmente, según Del Río, a la formación académica de los protagonistas principales y a su nacionalismo cultural, faz conservadora, al menos lo más valioso de ella, en lo que se nos antoja un criterio ideológico de jerarquizar la calidad susceptible de discusión. En cualquier caso, eso se deja en claro apenas finalizada la etapa de preguerra de los afectados, muchos ya en el exilio, alguno incluso asesinado para sarcasmo histórico, precisamente el más nacional del grupo. Importa a continuación perfilar algo más, otra confluencia al parecer muy española, sobre la que se pasa deprisa en la cita últimamente reproducida, pero que el estudio de Lorca contribuye a desarrollar. El granadino es, sin duda, dice, el poeta de su promoción en quien se realiza mejor el maridaje de lo tradicional popular y de lo culto, rasgo fundamental en la mejor poesía española de todos los tiempos. Mas si una obra lorquiana encarna lo que un tanto sospechosamente se denomina ley, el título en cuestión ha de ser El romancero gitano,
Así que su autor llega en él, dice Del Río, mejor que ningún otro poeta de su generación a esa síntesis de lo popular y lo culto, que parece ser la ley inescapable de casi toda la gran poesía española. Y pone sobre la mesa la autoridad incuestionable de los cancioneros Gil Vicente, Lope, Góngora, Rivas, Espronceda, Zorrilla, Bécquer, los Machado y, claro, Juan Ramón Jiménez para confirmarlo. Si se busca con atención en la monografía Vida y obras de Federico García Lorca, claramente el texto de más fuste de los que dedicó nuestro crítico a la generación del 27, cabe documentar otra repetición memorable y en un contexto que reúne algunos de los componentes del pasaje precedente, incluido el plural de mejor, nos referimos a la palabra síntesis. Pero él dice, como otros muchos españoles, los mejores, puede vivir en los dos mundos, el europeizado y culto junto al popular. Puede asimilarlos en una síntesis superior, paradigma de una posible y definitiva España. No parece difícil adivinar el puñado de sueños rotos que se esconden detrás de tan contenida apreciación y hasta estamos, después de su lectura, en condiciones idóneas para valorar con más justicia la verdadera dimensión utópica de la España sintética y civilizada que rastrea el estudioso en la poesía de los suyos, a pesar de los malos tiempos que les tocaron en suerte. Ni que decir tiene que cualquier semejanza entre esa posible y definitiva España de Lorca y de los escritos de Ángel del Río, por un lado, y el país oficial, miserable y rencoroso, que recibía ese nombre por entonces, por otro, se ha de considerar una coincidencia de rango menor. Cuando se rastrea el tratamiento concedido a la deshumanización y a la vanguardia en nuestro corpus crítico, se difumina el españolismo esgrimido con tal fuerza hasta aquí. Un par de trabajos de 1935 dan pistas en torno a la incomodidad del investigador con esa parte de la producción de Ortega. Así parece simpatizar con las ideas críticas de un Domenchina, es decir, defensa de lo vital, cita, defensa de lo vital y humano como esencia del arte frente a la fría percepción retórica prevaleciente en la literatura de las últimas décadas. Y en otro acercamiento al ensayo del momento, al reseñar La cabeza pájaros de Bergamín, alude a que el intelecto puro, tal como se ha manifestado en nuestra época, se nutre de sí mismo en rebelión soberbia contra todas las realidades. En los escritos de Del Río, a menudo la ironía y el intelectualismo y la deshumanización andan de la mano, sea de manera explícita o no, y ya sabemos del anti-intelectualismo del español. En fin, la piedra de toque a este respecto van a ser sus páginas sobre el creador de La voz a ti de vida, comenzando por el poeta Pedro Salinas, Vida y obra. El punto de partida ha de conceder algún cuartel al sino de los tiempos. Y dice, nos encontramos ante un espíritu actual, intelectualista e irónico, en busca de su intimidad, aspirando a una norma fija, la idea pura, en medio de las solicitaciones innumerables que le vienen de fuera. Pero el poeta evoluciona. Llega su arrebatadora lírica amorosa de los años 30 y la humanidad negada por la época, en la medida que fuere, retoma el poder, pues con razón de amor Salinas alcanza su tono más humano, nos dice Del Río, donde se quiebra y se hace insostenible el intelectualismo frío que se complace en un mundo imposible de ideales separados de la vida. Ahora bien, el transcurso del tiempo elimina cautelas y el homenaje al amigo recién muerto resulta ocasión propicia para ajustar alguna cuenta pendiente. Cito otra vez. ¿Cómo es posible que pudiera hablarse alguna vez de la fría perfección de su lirismo e incluir al poeta ardiente de La voz a ti de vida, aunque solo fuera por vaga asociación, entre los creadores de un arte deshumanizado? Pocas veces Del Río despliega una vehemencia comparable, si bien el sentimiento del instante ayuda a entender el tono beligerante de sus palabras. De cualquier forma, la mayor distancia y acaso objetividad de finales de esa década propicia una valoración y hasta una explicación del fenómeno que además deja expedito el camino para el último aspecto a tratar en esta charla. Dice Del Río, pasado lo accidental de la estética deshumanizadora, de los juegos vanguardistas, productos del entusiasmo vital un tanto atolondrado de la primera posguerra, va a encarnar en estos jóvenes y sus coetáneos lo más permanente del espíritu del 98,
y del modernismo, la pasión poética. Estamos, en este caso, ante un original del 58 que culmina la puesta en entredicho del juicio orteguiano, este concretamente, lo coloca en el mismo saco que las algazaras de vanguardia y, en coherencia con otros postulados del profesor Soriano, se inclina por la continuidad a la hora de dar cuenta de las labores literarias de sus compañeros de generación. Los ismos llegan a nuestro país del mismo modo que otros productos de allende nuestras fronteras lo hicieron durante siglos, con retraso y amortiguados. Es la ley de nuestra literatura, literatura de frutos tardíos, pero maduros, dice Ángel del Río. Por más que no lo señale el autor, el desfase cronológico apenas si existió entonces. Sea como fuere, si de una vanguardia se ocupó personalmente, esta ya vimos que fue el surrealismo. A los trabajos mayores de Ángel del Río sobre el movimiento los separa un intervalo de 20 años y son, a mi modo de ver, la poesía surrealista de Alexandre, año 35, noticia breve pero intensa sobre la destrucción o el amor, acababa de ganar en el 34 el Premio Nacional de Literatura, y Poeta en Nueva York, pasados 25 años, que acaba de citar el profesor Anderson. El primero parte de un esfuerzo de conceptualización que nuestro estudioso nos vuelve a repetir y que no vuelve a repetir, y que contribuye a explicar el hecho de que hasta entonces no se había ocupado del fenómeno en pormenor. Pues bien, las señas de identidad de la vanguardia de Breton, según el profesor de Columbia, fundamentalmente radican en una serie de temas: amor, muerte, odio, es decir, las fuerzas actuantes en el universo, en el tono profético de los versos y, ante todo, en el carácter onírico o subconsciente de las imágenes. Y retoma lo que se muestra como un leitmotiv de sus reflexiones al respecto. Dirá: en la poesía de Alexandre, como en la mayoría de las manifestaciones artísticas de nuestros días, no es la razón la que sueña, es el frío, el vacío mecanismo intelectual del alma contemporánea. Seguimos, por tanto, dentro de un ciclo de deshumanización, no por la supresión de los sentimientos humanos más comunes, como era norma en el arte de hace unos años, sino precisamente por la exageración desrealizadora de lo más humano, casi de lo animal. A la hora de asediar la estética surrealista, Del Río no toma tanto en consideración los manifiestos programáticos como los textos de creación, sin duda el mejor método para evitar los peligros que entraña el juicio de intenciones. Además, se sitúa ante ella encuadrándola en el conjunto de su conocimiento de las letras y del arte contemporáneos. Pues bien, este lector privilegiado por su formación, por su sensibilidad, penetración y por el nivel de información que obraba en su poder, discrepa razonadamente con una buena parte de la labor creativa del momento. La misma discrepancia en alguien de la honestidad intelectual del personaje va acompañada de una distancia que termina por avalar la solidez de su tarea interpretativa, en especial cuando la separación intelectual se vea reforzada por la temporal, como sucede con su análisis de la obra neoyorquina de Lorca. En todo caso, desde el comienzo, el crítico duda respecto del surrealismo y duda de su autenticidad. Así que, sobre la obra de Domenchina, dice: a diferencia de los surrealistas de escuela, en lugar de abandonarse, como hacen o pretenden hacer esos, al automatismo del subconsciente o a una especie de fatalidad telúrica muy cómoda para evitarse quebraderos de cabeza, Domenchina sabe que hay en el ser humano una conciencia rectora, cuyo fin es el de encontrar una ley y un sentido a la zarabanda vital. Más aún, para el poeta en cuestión, vaguedad se identifica con vagancia, y Del Río acusa pecado, el de la vagancia, en el que con frecuencia incurren amparándose en pretendidas verdades pseudocientíficas los surrealistas. En realidad, la defensa que por entonces el propio Lorca hace de su trabajo poético apuntaría en una dirección no muy distinta. Bien, sobre él se ha de discurrir a continuación. Poco nos detendremos en vida y obras de Federico García Lorca, salvo para mencionar la valoración que le merece lo surreal en la producción del autor. Esta oda, se refiere a la oda a Salvador Dalí, esta oda al cubismo aséptico y geométrico, escrita en 1926, es en rigor el primer anuncio de los elementos surrealistas que luego veremos en gran parte de su poesía. Surrealismo, el de Lorca, más auténtico que el de ningún otro poeta de su generación. Y ya sabemos de la trascendencia que Del Río otorga la autenticidad.
Una pizca de contradicción cabe discernir luego, cuando al parecer aquella gran parte de su poesía se achica, pero lo que importa más es destacar cómo el abandono de esa vanguardia significa un retorno a lo nacional. Dice Del Río, después de aprender algunas de sus lecciones, abandona pronto el surrealismo y vuelve a inspirarse en sentimientos y temas de la realidad española, donde su arte encuentra el centro permanente de gravitación. El investigador no precisa mucho más las posibles implicaciones de su comentario, pero está claro que nos hallamos ante una moda foránea, de gran peso entre los jóvenes, que no cabe ignorar, aunque sí se deba poner en su lugar justo. Según él, algo pasajero y lastrado de hipotecas arriesgadas. El formidable estudio Poeta en Nueva York pasados 25 años acaba de corroborarlo. Como otros textos suyos, solo que este con mayor motivo, el artículo se enraiza en una vivencia personal, de la que acabamos de tener una formidable noticia. Pues Del Río convivió con Lorca durante parte de su estancia norteamericana. En lo fundamental se trata, la tarea del crítico va en tres direcciones trenzadas entre sí. Iluminar un libro de lectura difícil, sugerir un cierto repertorio de los recursos puestos en juego por los surrealistas y delimitar las diferencias de Lorca respecto de ese listado. Es obvio que la segunda dirección recibe un tratamiento menor en función de la tercera de ellas. Le interesa Lorca y lo que tiene Lorca de peculiar. Y el caso es que vale la pena reparar en la vía 2, características generales del surrealismo, para confirmar de nuevo la perceptiva inteligencia del investigador y tener presente al repasar sus reparos más tarde, que hablaba con gran conocimiento de causa. Dice don Ángel, el estilo de todo el libro, Poeta de Nueva York, se caracteriza por una muy violenta metagoge, que unida a la enumeración caótica, a una sensación constante de alucinación, transmite la idea de que el mundo está en incesante tumulto, regido por una permanente metamorfosis. Casi todo esto se ha atribuido corrientemente al surrealismo. Y de inmediato empiezan las distinciones. La diferencia aquí es, dice, que el libro de Lorca no tiene nada de caprichoso, nada de irónico, a menos que se trate de una ironía trascendental. Lo más curioso es que Ángel del Río no puede prescindir del heredero de Dada en su explicación, aunque no deja de exponer una serie de objeciones como nunca hasta entonces. La ocasión lo merecía, así se refiere al dogmatismo del surrealismo oficial, donde el adjetivo se alza como protagonista del acta de acusación. A la impersonalidad de gran parte del arte y la literatura de esa filiación vuelve a la supuesta inconsciencia, en la mayoría de los casos consciente, y concluye con un disparo por elevación que sintetiza la mezcla de atracción y repulsión que late en sus indagaciones al respecto. En cierto sentido, se podría decir que Lorca era más surrealista que los surrealistas. La diferencia, entre otras, es que Lorca nunca hubiera podido aceptar el credo materialista y la pura irracionalidad racional del surrealismo oficial. Creía en el espíritu y en las emociones humanas, con hondas preocupaciones religiosas, quizá soterradas. Bien, y voy a terminar. Nuestra percepción actual del 27 es el producto de una tradición crítica, de un proceso cultural, en el que Ángel del Río posee un papel relevante. Comprender las polémicas en torno al surrealismo parece más accesible a tenor de lo que se acaba de ver, y lo mismo podría decirse de los obligados matices que suscita la deshumanización. Pero es la centaurica vanguardia tradicional el concepto que acaso más debe al discípulo de Menéndez Pidal, y justo es reconocer que todo ello hubiera sido diferente de no haber mediado en la mirada del profesor del Río el factor nacionalista, un nacionalismo al modo literario, no tan distante del que Miguel de Unamuno afirmaba en la entrevista que Augusto Pérez y su creador sostienen en Niebla. Cuestión diferente es que quizá don Ángel contribuyó a construir algo en lo que globalmente no creía en exceso. Dice, parecen formar todos juntos una especie de nueva escuela poética, pero fuera de ciertos elementos de época, no hay entre ellos más lazo de unión que el de la amistad. De ahí el lugar desvaído que la promoción del 27 ocupa en su historia de la literatura española. En cualquier caso, si de amistades se trata,
ha de hacerse constar que Del Río tiene en su haber 2 dedicatorias que, unidas, lo retratan como lector de la nueva poesía. Gerardo Diego, otro soriano ilustre de adopción, le ofreció el soneto más famoso de la literatura española del siglo XX, El ciprés de Silos, en un libro llamado precisamente Versos humanos. Y como acabamos de ver hace un momento, y aquí concluimos en el mismo punto, la parte 2 de Poeta en Nueva York, titulada Los Negros, también le fue regalada. Emblemas de tradición y vanguardia, la vieja Castilla junto a la capital de la modernidad. Como sostenía en sus ensayos, la vida y la obra mezclan sus pulsos. Ángel del Río vivió, leyó y escribió así. Gracias.